La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Arturo González, periodista, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Marcela, buenos días, Juan, buenos días al auditorio. Yo creo que tenemos que empezar a hablar ya de la presidencia de Donald Trump como el fin o el colofón de la hegemonía de los Estados Unidos. Sí, así de dramático y de fuerte que suena, pero es una realidad, sobre todo si atendemos a los análisis que han hecho economistas, sociólogos, economistas políticos. Uno de ellos, el más prestigioso de los últimos años, es Giovanni Arrighi, italiano, que bueno ya fallecido, pero está considerado como uno de los más importantes economistas y sociólogos que ha estudiado los ciclos hegemónicos de los últimos 500 años en una transición que hemos visto que se ha dado de una potencia a otra hasta llegar a los Estados Unidos de América. Lo primero que tendríamos que reconocer de esta época en la que estamos viviendo, en la que nos toca observar esta transición hegemónica, es que hegemonía no es lo mismo que dominación o dominio. El dominio o la dominación tiene que ver más con una potencia que prefiere o da prioridad a la utilización de su poder coercitivo para imponer su ley, digamos, entre comillas, imponer su visión del mundo, y una hegemonía por sí misma es más bien un liderazgo político y un liderazgo también económico. Sirve más una hegemonía como guía que reordena al mundo o lo incita, incluso lo inspira a establecer ciertos parámetros, ciertos ideales, ciertos principios por la vía pacífica y por métodos, digamos, de lo que se conoce como el soft power o el poder blando. Estados Unidos lo hizo muy bien durante mucho tiempo. Estamos hablando desde la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se erige como la gran potencia y reordena al mundo, digamos, a su imagen y semejanza, con la salvedad, obviamente, del bloque socialista, que se erigió como el gran rival, a la cabeza, obviamente, la Unión Soviética. Después del cambio de década de los 80 a los 90, observamos cómo Estados Unidos trata de instaurar un orden unipolar, ya cuando la Guerra Fría había terminado, ya cuando el bloque socialista se había colapsado, y Estados Unidos se yergue como la gran potencia indiscutible en todos los ámbitos. Trata entonces de establecer un orden global unipolar a la imagen y semejanza de los principios principales, de los principios centrales de Estados Unidos, que son pues el liberalismo, que son la empresa privada, el capitalismo privado y demás, en contraposición con lo que fuese el bloque socialista, pues igualitarista, de restricción de libertad de consumo, etcétera. Sin embargo, no duró mucho esa intención y vimos con George W. Bush como este intento por instaurar un nuevo orden mundial fracasó estrepitosamente por las malas decisiones, pero también, sobre todo, por un desgaste que todas las potencias sufren al momento de ejercer su liderazgo. Uno de los principales elementos y la mayor evidencia que tuvimos la década pasada de ese desgaste fue que las incursiones militares de Estados Unidos en Oriente Medio y en Libia, por ejemplo, también en la época de Barack Obama, terminaron en un desastre. Y fueron la mayor parte de ellas incursiones unilaterales, no consensuadas con la Organización de las Naciones Unidas, este órgano multilateral por excelencia, y que derivaron en una caída del prestigio de los Estados Unidos, aunado a la crisis económica de 2008-2009, que terminó por exhibir las fallas, los errores de este modelo neoliberal instalado a nivel mundial,
desde la época de Reagan y de Margaret Thatcher. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no es una causa de esta pérdida de la hegemonía de Estados Unidos, es más bien una consecuencia. Donald Trump llega al poder de la primera potencia y comienza a dar rienda suelta a la agenda de quienes en la Casa Blanca, en Washington principalmente, creen que el orden actual, el orden de la posguerra, ya no sirve a los intereses de Estados Unidos, sino que está sirviendo más a los intereses de otros países. Estamos hablando principalmente de China y de Rusia, por ejemplo, que han utilizado las herramientas que les brinda el orden actual para crecer en sus ámbitos económicos y políticos. Y lo que estamos viendo hoy es que Estados Unidos tiene grandes rivales, como no tenía antes, en todos los planos: el económico, el tecnológico, el militar, el político, el diplomático, etcétera. Y hoy vemos que Donald Trump está en una posición de repliegue de todo este multilateralismo que durante mucho tiempo utilizó Estados Unidos, y está ejerciendo ahora ese unilateralismo, o en suma, en el mejor de los casos, un bilateralismo en este establecimiento de una hegemonía sin dominación, que quiere decir imponer a través de un poder coercitivo sus posturas, sus visiones, y lo hemos estado observando con lo que ha venido haciendo Donald Trump en la relación con México, en la relación con Irán, en la relación con la Unión Europea, en la relación con China. Poder coercitivo que no tiene que ver exclusivamente con el poder militar, también tiene que ver con la capacidad económica y la capacidad de sancionar a otros países. Lo estamos viendo también en el caso de Venezuela, por supuesto. Giovanni Arrighi, este sociólogo y economista, comentó en su posfacio de la segunda edición de El largo siglo XX, un libro bastante recomendable para entender cómo funciona el mundo, que cumple, por cierto, 10 años esta segunda edición, en este mes de marzo. Planteó él que a la caída de la hegemonía de Estados Unidos solo podrían seguir 3 vías. Una de ellas era que Estados Unidos asumiera esa pérdida de liderazgo y que en un ejercicio por ampliar el multilateralismo tendiera los puentes necesarios con la Unión Europea, por ejemplo, y otros países considerados occidentales, para construir una especie de imperio mundial con los principios occidentales. La segunda ruta sería también que reconociera a Estados Unidos la pérdida de liderazgo y permitiera el ascenso de nuevas hegemonías, por ejemplo, la China, en donde se estableciera una economía mundial no de capitalismo privado, sino más bien una economía con fuerte participación estatal, como lo tiene China, en una estructura que sería la primera economía mundial basada en Asia Oriental. Y el tercer camino, que es el de establecer una resistencia con un repliegue de las instituciones multilaterales, y que prolongara el caos sistémico que deviene de la caída de todas las hegemonías. Con lo que podemos observar después de 10 años de que se publica esta hipótesis, es que Donald Trump está conduciendo a los Estados Unidos de América por la tercera ruta. Esta ruta es la de incrementar o prolongar el caos sistémico, con una resistencia, con una dominación sin hegemonía, y tratando de imponer su regla a toda costa, incluso amenazando con la utilización de la vía militar cuando no se cumple lo que ellos esperan. Esto es, yo creo que muy importante que no lo perdamos de vista, porque estamos frente a una situación que pudiera prolongarse años y cada año incrementar la posibilidad de una conflagración mundial como no lo hemos vivido
en 70 años. Estoy hablando la última de ellas, la Segunda Guerra Mundial. Así de fuerte, así de importante, así de dramático tal vez, pero creo que lo tenemos que tener en cuenta. Y también debemos tener en cuenta que la solución, digamos, a este caos no puede venir solamente de un solo país. Por ejemplo, China, que tiene hoy gran capacidad de crecimiento económico y de relaciones con todo el mundo. Tiene que venir de otros actores, por ejemplo, la Unión Europea, ese ente multilateral por excelencia, que le ha costado mucho configurar un bloque político, pero que tiene una gran fortaleza económica. O también Rusia, que nos guste o no, juega un papel muy importante al ser una potencia nuclear y tener la capacidad energética que tiene, pero también otras potencias menores o países, digamos, emergentes como México. También algo tiene que decir México en el concierto internacional, y que creo que en el caso del gobierno Andrés Manuel sería un error el repliegue de nuestro país en el escenario, y que debe tomar una posición protagónica con una visión y con unos principios fundamentales de multilateralismo, a favor de que se respete la soberanía de todos los países, pero también que se respeten principios básicos de derechos humanos. Uh-huh. Bien, todo esto que nos expones es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo para entender la composición en el orden mundial, ¿no? Y ciertamente que es muy importante. Mira, pero déjame ofrecerte este comentario que nos está llegando por WhatsApp. Los Estados Unidos no aceptan el cambio geopolítico del mundo, donde en breve les tocará ser segundo o tercer lugar en el próximo nuevo orden. De ahí que tal parece le sigue apostando a su estrategia del pasado, provocar guerra en cualquier parte del mundo para reforzar su posición y obtener o sostener mercados y utilidades de sus multinacionales. La lógica es simple: si lleva ventaja tecnológica y comercial, impongo el libre comercio, pero si no soy favorecido, regreso al proteccionismo. Es como se puede explicar la actitud provocadora y fanfarrona de Trump, pero puede llevar altos costos a todas las naciones. Y la pregunta es, ese alto costo, ¿qué representaría para México? Sí, bueno, de entrada representaría para México fijar una postura de estar de un lado frente a una posible guerra o una conflagración. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues las consecuencias que lleva al fijar una postura, ya sea a favor o en contra de lo que Estados Unidos establezca. No es la primera vez que está en ello. Hay que recordar que la presidencia Vicente Fox, durante la presidencia Vicente Fox, Estados Unidos fue a la guerra en Irak y México decidió no apoyar. México decidió mantenerse neutral. ¿Sí? Eso es un antecedente importante. Pero no es lo mismo una guerra focalizada en un solo país a una guerra que abarque todo el orbe. Son cuestiones muy diferentes. Algo de que me llamó mucho la atención del comentario que leíste, Marcela, me parece muy interesante, es que sí, es cierto, Estados Unidos le apuesta en algunos momentos a la amenaza de guerra por su gran capacidad que tiene, el ejército más poderoso del mundo. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, y hay un cambio sustancial en eso. Si antes Estados Unidos, como hegemón del mundo, iba a la guerra apoyado por países aliados y defendiendo intereses de otros países también, hoy está acudiendo primero por su propio interés. E incluso lo está haciendo contra las advertencias de sus antiguos aliados. El caso de Venezuela es un caso importante. Mientras Estados Unidos y Donald Trump han estado advirtiendo la posibilidad de una intervención militar, la Unión Europea, que ha sido dura contra Maduro, ha dicho no a la intervención militar. Eso es un cambio sustancial a lo que habíamos visto en el orden de la posguerra. Cuando Estados Unidos encabezaba una incursión militar, por lo regular tenía apoyo de otros países. Hoy no es así. Y eso yo creo que implica ese gran cambio de pasar de ser una hegemonía a pasar a ser una potencia dominante, que es como está hoy los Estados Unidos. Bien, pues vamos a ver qué se escribe en este pedazo de historia que nos está tocando vivir y de los que somos testigos, Arturo, para bien y para mal. Habrá cosas que nos gusten, habrá otras que no nos gusten, habrá algunas que nos afecten de manera más puntual que otras, pero finalmente estamos viendo
pues como un cambio muy importante Sí. en la manera de entender las políticas internas en cada país o la visión de país de cada uno de los estados y también hacia el exterior, ¿no? Claro, yo no dudaría de llamarlo, esto es un cambio de época, un cambio Sí, de era. yo también pienso lo En mismo. realidad es un cambio de era y yo creo que es importante que llevemos estos temas a la mesa de debate porque también nuestros gobernantes tienen algo que decir sobre ello y tienen posiciones que tomar. No podemos dejar de lado todo ese panorama internacional y nada más quedarnos viendo el ombligo. Está bien, hay cosas que pasan al interior del país que son importantes y que solo afectan a los mexicanos, pero creo que también estas grandes olas, estas megatendencias que se están viendo en el mundo, nos exigen estar ahí, observarlas, porque si no, pues nos va a llevar la corriente, ¿no? Claro, pues nos lleva la ola. Pues muchísimas gracias, Arturo. Un punto de contacto. Nos leemos en Twitter, @Gonzaga. Muchísimas gracias. Desde ahí nos leemos. Gracias, Arturo González, periodista, estuvo con nosotros.